Ignacio, Dime. ¿me escucha? ¿Sí? Usted envió el último uno de Dashboard, ¿verdad? Sí, ese es. Ya, O sea, envié archivos separados, porque primero reenvié uno que dice clase, o sea, envié uno que dice clase 61, creación dashboard, y después envié otro que dice dashboard. Que al final la clase tiene como el desde y el archivo dashboard tiene como el completo. Así que vamos a utilizar los dos. Como para ir guiándonos a dónde tenemos que llegar. Ya, entonces ahora vamos a utilizar dos archivos que uno tiene la información para crear el dashboard y el otro lo tiene hecho y lo voy a utilizar para ir viendo el formato y ir eligiendo lo mismo. Ya. Estoy un poco pegado. Ya. Partamos entonces. Tengo acá tres tablas auxiliares. O sea, sí. Voy a utilizar dos al principio. Que va a... Ah, no, antes recorramos un poquito lo que tenemos. Tengo una tabla base que tiene un campo usuario, semana, proyecto, servicio u otro, una fase y una dedicación en horas. Ya se va a hacer como mi campo de valor que voy a tener. Entonces voy a pasar aquí primero a completar con la información de las tablas adicionales, que va a ser departamento manager, usuario y departamento, para ir dándole un poquito más de información a la tabla base que voy a tener con todo. Ya entonces acá también voy a crear una tabla, dejar bien ordenado. Esta va a ser data, esta va a ser usuario, departamento y este departamento manager. Entonces, como yo tengo el usuario, puedo obtener el departamento. Si yo voy a ir a buscar el valor del usuario y lo voy a sacar de la tabla usuario departamento que acabo de hacer, que me entregue el valor 2, coincidencia exacta. Esto es bien simple. Después de esto voy a tener el manager, que el manager lo tengo con el departamento que acabo de obtener. De la misma forma voy a buscar el departamento en la segunda tabla y voy a entregar el manager. Ok, ahí ya tengo los dos campos adicionales que me van a permitir ir viendo más la información. En general, mientras más columnas vayan agregando, mejores posibilidades van a tener para ir cruzando información o resumir, etc. Entonces tienen todos los dos archivos, ¿cierto? Aquí hay uno que me faltó aquí. Ah, no, aquí esto se puede obtener. Era... Ya, entonces acá vamos a agregar una columna extra que va a ser fase buena. Entonces aquí va a ser si el valor de la columna C, proyecto, servicio u otros, es igual a proyecto, entonces voy a devolver la fase. Si no, nada. Y ahí con eso tengo la columna H que va a ser fase buena. Sí. Entonces ahora voy a pasar a crear una... No, esto lo voy a crear directamente desde la creación de la tabla dinámica. En una hoja nueva. Entonces esta hoja va a ser la hoja de interno, donde voy a ir colocando todas las tablas que vaya requiriendo. Entonces en esta primera hoja voy a pasar a copiar esta tabla, que va a tener en sus filas semana manager
en las columnas proyecto, servicio u otro, y en el campo de valor la dedicación. Semana, manager, en filas, proyecto, servicio u otro en columnas, y la dedicación en horas en valor. ¿Ya? Adicional, después de esto vamos a hacer una hoja que va a ser la del tablero. Esa va a ser mi última hoja. Donde voy a hacer una validación con... Voy a copiar aquí. Esto va a ser para la validación. ¿Ya? Voy a hacer en la hoja de dashboard, voy a colocar por aquí una validación de datos que vaya a tener las opciones de manager. De aquí de la hoja de configuración, aquí. Entonces en esta celda ya tengo un poquito de información. Después las voy a reorientar, o sea, ordenar. Solamente que las voy a hacer para que podamos seguir avanzando. A la celda le voy a poner manager. Y aquí al lado voy a hacer otra validación de datos en la que voy a colocar a las semanas que tengo en la hoja config. Entonces tengo varias semanas. Voy a hacer otra validación. Arriba también coloco semana. Y a la celda también le voy a colocar semana para poder referenciarla. Y ahora repito esto, después vamos a tener que ordenarlo para que nos quede igual aquí a este cuadro. Pero ya tengo la celda hecha y puedo seguir avanzando. Entonces no hay problema. ¿Ya? Para seguir con esto voy a tener estas opciones. Voy a tener proyecto, servicio y otro. ¿Ya? Aquí es donde voy a extraer información. Y acá voy a tener la dedicación. Este es un valor que voy a obtener extrayéndolo desde dentro de la tabla dinámica. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Como habíamos visto en el caso de recién, en la tabla en donde podíamos ir extrayendo la información y ir desplazándonos dentro de esto, a la celda donde tengo fijada la fecha, voy a cambiar esta fecha y le voy a poner ahora semana, que es la celda que acabamos de referenciar, o sea, de darle validación de datos. Y a la celda donde está el manager, voy a entregar manager. Ya, veamos cuál es el error aquí. Aquí, no tengo nada seleccionado. Entonces, por eso hay un error de referencia. Ya, voy a copiar esto en las tres de aquí. Pero recordemos acá, tengo otra opción, otro campo, donde aquí lo tengo fijado en otro. Entonces ese elemento va a pasar a ser proyecto. Y este elemento otro, en este caso, va a pasar a ser servicio. Entonces acá lo que yo estoy haciendo es dejando esta alternativa fija. Entonces yo para cualquier combinación de servicio, o sea, de semana y manager, voy a siempre mostrar la dedicación de proyecto aquí. Lo mismo acá, para cualquier combinación de semana y manager, solo voy a mostrar servicio, que es la celda que tengo aquí al lado. También lo puedo colocar entre comillas, es lo mismo. Ahí ustedes van viendo cómo eligen dejar la información. Entonces, vamos a un poquito de formato. Nunca está de más. Y entonces, esta va a ser una de las tablas que va a abastecer, o sea, de la que vamos a hacer un gráfico que va a ir en el tablero de aquí. Entonces, ahora vamos a hacer otra tabla, que va a ser esta de aquí, que tiene lo mismo, proyecto, servicio y otro, pero lo tiene abierto por las semanas. Entonces lo que voy a ir a hacer va a ser copiar esto de acá, y lo voy a pegar traspuesto para evitar trabajo extra. Aquí yo puedo copiar y si aprieto control, entro a las opciones que tengo aquí de pegado, y veo que si aprieto la T, eso es lo mismo que seleccionar transponer. Así que ahí tengo la opción transpuesta. Sigo con proyecto, servicio u otro, y aquí hago lo mismo, que sería extraer información acá.
de una celda cualquiera. Pero aquí, ¿qué me sirve? Aquí el elemento fecha va a ser lo que está aquí arriba. Ya va a ser la celda I2, I12. ¿Ya? Y el elemento manager va a pasar a ser manager. Entonces solo eso va a ser lo que va a quedar variable, porque aquí proyecto también va a ser lo que tengo aquí a la izquierda. Entonces esto, que yo voy a ir fijando aquí, no va a cambiar la altura. Y esto de aquí no va a cambiar el número. Entonces, si se fijan aquí, para hacerlo más simple, seleccioné la celda I12 como semana y seleccioné la celda H13 como proyecto. Entonces aquí, como yo voy a iterar hacia el costado derecho, y yo quiero que la fecha no cambie cuando yo vaya desplazándome hacia abajo, pero sí cambie cuando vaya hacia el lado, lo que tengo que fijar es el número, para que me quede siempre a esta altura. O sea, a esta altura al hacer la referencia. Si yo itero hacia abajo, no va a pasar nada porque estoy fijando el número. Y si itero hacia el lado, sí va a ir cambiando porque estoy iterando solo el número y no las columnas. Y en el otro caso va a ser una fijación a la letra, ya que aquí sí quiero que cambie hacia abajo, pero no quiero que cambie hacia el lado. Entonces eso es más que todo para que sea simple, porque si ustedes van poniendo uno por uno, también se puede, solo que trabajo extra. La idea es que lo hagan de la forma más simple posible. Entonces esto lo copio el formato. Uf, se me pasó el mouse. De nuevo, voy a copiar el formato de esta celda. Este mouse está pidiendo su ejecución. Ya. Ya, y con esto tengo otra tabla que me va a permitir también ir sacando información, en la que, como les comentaba, se dejan algunos campos fijos, que va a ser esto de aquí, y todo lo de adentro va a ir cambiando en función del manager. Entonces yo voy cambiando el valor que está en esa celda, todo eso va a ir cambiando. Entonces estamos en condiciones, yo creo, de poner el primer apartado de esto, que va a ser la parte de tareas, donde aquí voy a primero crear este gráfico, el gráfico de anillo, que se va a hacer a partir de este gráfico de aquí, o sea, esta tabla de acá. Entonces voy a ir a insertar, esto va a ser un gráfico de anillo, ¿ya? Esta es como la base donde parte todo, y no, este era el tamaño del agujero, está como por ahí. Vamos a ver qué tamaño tiene. 50%. Ya. Voy a ir copiando los colores. Primero voy a copiar este gráfico, lo pego en esta hoja y voy a borrar esto. No, no lo borro. Voy a cambiarlo. La derecha lo voy a dejar por ahí. Voy a copiar los colores para que quede bien igual. Voy a copiar esto, el relleno va a pasar a ser un verde. El servicio va a ser un rojo, pero un rojo con ganas. Y este va a pasar a ser un amarillo. No, es un poquito más claro. No, ahí seleccioné más de uno. Ahí sí, este es más opaco. Bueno, ya a esta altura ya sí cumple su función, así que ahí está, lo vi. Ya, otra cosa que vamos a hacer aquí para que sigamos trabajando y vaya quedando igual, voy a ocultar las líneas de visión, que esa está en, ¿dónde está?
Vista, aquí. Las líneas de cuadrícula se pueden sacar desde la pestaña superior que dice vista. Saco las líneas de cuadrícula y ahí ya queda así. Lo otro que puedo hacer es, si yo selecciono dentro del gráfico y le doy botón derecho, y el contorno le pongo sin contorno, ahí me quita el contorno como del límite del gráfico, por decirlo así. Porque, por ejemplo, si ustedes seleccionan esto, aquí también le aparece la opción contorno, pero esa es la opción del contorno de esto, que es como del elemento que se está graficando. Entonces, un solo clic, ahí me permite configurar el contorno de lo exterior. Entonces, en este caso no vamos a usar título, así que va a quedar eso ahí. Y ahora voy a pasar a hacer un gráfico con la otra tabla que hicimos. Este lo puedo borrar y no pasa nada con el otro que acabo de copiar. Aquí tengo otro gráfico que voy a pasar a hacer con un gráfico de columna. No, este va a ser este. Ya, este lo mismo, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. No encima. Y voy a copiar los mismos colores. Entonces este relleno va a pasar a ser este verde. Servicio va a pasar a ser el rojo. Y este de acá va a pasar a ser un naranjito. Ignacio, una pregunta. Dime. Para los colores no te sirve la brochita. ¿Cómo? Para los colores no te sirve usar la brocha para que te dé igual el color al que tiene en el círculo. Eh, ¿Con el otro gráfico dices tú? Claro, Ah, o cuando sea, tú aquí, quieres, claro, con este. o sea, usar la brocha que está en inicio. Viste que hay una mano, una brocha que es la que te, ¿Esta igual, la de copiar formato? la que está en inicio. Esa misma. ¿Te Mira, sirve para...? no lo he probado, vamos a probar al tiro. Por ejemplo, si doy clic en esto, no me deja. No, te toma todo el rango, parece, ¿no? Toma todo, sí. No deja. Pero si hubiese sido ideal, porque. Pero en general, cuando ustedes usan un par de colores, les queda como de lo último, así que entre comillas no va a ser tan terrible cuando quieran ir usando colores nuevos. Pero claro, la opción de copiar formato es más para celda que para elementos como los gráficos. ¿Ya? Así que aquí, continuando, también le saco el contorno, también le saco el título, y voy a quitar la referencia aquí de los ejes. Voy a pasar a incluir etiquetas de datos. ¿Vale? Esa es como otra combinación que se puede hacer, donde quito los ejes, la información de los ejes, pero dejo etiquetas. Eso me pierdo algo, pero gano otra cosa, o lo compenso, mejor dicho, y voy jugando con el diseño, voy entregando valor ahí en el diseño. Entonces esto también lo coloco hacia la derecha, achico un poco esto, ya, muy bien ahí. ¿Qué más? Esto, aquí por ejemplo, voy a seleccionar esto, voy a dar un combinar celdas, y voy a escribir tareas. ¿Ya? Aquí en la opción que está al lado donde uno da la orientación a la izquierda, derecha, central, tengo este icono que me permite dar una orientación al texto, y donde por ejemplo escribo ahí me permite escribir en esa orientación. Entonces ahora si yo lo centro, lo voy centrando con esa misma orientación, le puedo cambiar el color a la celda, le puedo cambiar el color al texto, le copio el tamaño del texto, 26, y ahí ya estoy más o menos parecido. Aquí estoy como un poquito más grande, pero la idea se mantiene. Otra cosa, yo puedo dar aquí, eso está ideal, aquí. La otra cosa va a ser dar este contorno que hay por aquí verde, que yo lo puedo hacer acá en la opción de los bordes, puedo dar un color de línea.
Al dar color de línea, me pone toda esta vista como con muchos puntitos. Y ahí yo voy jugando con eso. Listo. Ahí ya le puse el contorno de la línea. Entonces se ve como que está todo contenido en lo mismo. Oh, aquí me faltó ese cachito. Ah, no, espera. Aquí. Ah, no. Queda así por defecto. Parece. Entonces esto también es una herramienta que sirve, que esta es una, porque no se puede elegir poner una figura, por ejemplo, eh, una forma, un rectángulo, y al rectángulo le ponen cosas adentro, o el contorno lo dejan con color, pero en realidad también está la opción de darle un color al contorno de la celda y dejar cosas adentro que permitan como entender que está todo relacionado con tareas. Ya, acá por ejemplo se da una etiqueta de datos, solo esto, y si yo la arrastro hacia afuera, la puedo sacar y le puedo dar como este indicador que me dice como que es parte de ese rango. Entonces esto lo voy a subir un poquito también, lo dejo en negro, no, en verde. No, en verde, por favor, verde. Ahí sí. Y ahora podemos pasar entonces al siguiente gráfico para no perder tanto tiempo. Y el siguiente gráfico va a ser con otros campos que tenemos por aquí. Este va a ser. Listo. Ya va a ser semana, fase buena, manager y columna, proyecto, servicio u otros en el filtro. Entonces tengo semana, fase buena, manager. Ok. Voy a ir a config. O sea, data. Voy a hacer otra tabla dinámica. Que la vamos a dejar aquí abajito. Entonces acá tengo semana, tengo fase buena, tengo manager y tengo dedicación en horas. Y en el filtro tengo proyecto, servicio u otros, porque recordemos que habían algunos campos vacíos. Y todos los campos vacíos van a ser en los que no diga proyecto, así que esos los quito. Entonces acá tengo otro gráfico que es básicamente el mismo de arriba. Y voy a pasar a crear esta otra tabla que tiene las fases que se van a ubicar acá. Y eso va a ser lo que yo voy a extraer de aquí. Y acá la dedicación. Y voy a pasar a sacar un valor de aquí. Voy a pasar a entregar el campo manager. No, aquí no. Es al lado. En el valor de manager. En el elemento manager. En la semana. En el elemento semana, semana. Y en la fase de desarrollo, para que sea fácil iterar, selecciono la celda. Y ahí ya puedo arrastrar. Y me está entregando los valores. Y entonces con esto puedo hacer otro gráfico, que va a ser el de abajo. Déjenme revisar este de aquí. Ya, este va a ser un gráfico de anillo también. También aquí vamos a poner el...
o no tengo la opción. 50%. Y acá utilizan una escala de estas. Entonces esto también, esto pasa a estar a la derecha. Esto pasa a estar sin título. Un poquito grande. Lo copiamos para poder continuar con el trabajo. Este ahora pasa a estar acá. También le voy a quitar los bordes para que no se note que está como tan separado. Sin contorno. Y con etiquetas de datos. Etiquetas. Ya. Y más abajo viene el último. No, este gráfico está con porcentajes. Porcentaje en vez de valor. Y voy a graficar lo mismo en un gráfico de barra. Entonces esto lo copiamos, lo dejamos acá. Y aquí pongo que la posición de la etiqueta esté en el centro de la barra, como para que no se escape mucho del formato que hay arriba. Ya, también quito contornos. Y ahí ya como que me da la idea de que está todo contenido en un mismo espacio. Entonces, como que esto resume un poco todo lo que todo como más bien, es como un buen ejercicio para ver desde dónde parte uno trabajando con datos hasta dónde llega. Porque por ejemplo, aquí se puede ver que parte de una base simple en la que voy agregando más columnas. En este caso solo agregué 3, pero si tuviese más información o el objetivo fuese abrir más la información, puedo ir agregando segmentaciones de edad, o sea, de fecha, o poniendo otras columnas condicionales que quizás se ajusten a las condiciones de negocio, las condiciones que hay aquí. Y eso me permite, por ejemplo, ir abriendo más esto. Por ejemplo, aquí yo tengo dos sectores donde se concentra la información, que una va a ser tareas, la otra va a ser la fase, pero puedo tener hacia abajo más espacio para que se vaya trabajando el tema. Puede haber uno, por ejemplo, que vaya enfocado en dedicación. Entonces, depende mucho de lo que se quiera hacer cuando uno se está trabajando. Y no, eso. Y básicamente un buen ejercicio como para que se den cuenta de todo como lo que se puede hacer para llegar como a entregar un tablero que resuma información buena. Entonces aquí ya nos queda lo último, que sería encajar esto, más o menos. Voy a dar un contorno de color. Ahí sí. Y bueno, eso les pido. Yo, como les comentaba, mi idea es que la segunda prueba sea algo parecido a esto, donde ustedes puedan, por ejemplo, donde ustedes reciban una base que esté sucia y tengan columnas auxiliares, tengan algunas reglas de negocio que se traduzcan en columnas nuevas, y después de pasar por un trabajo a la base,
pasar a la parte como a la parte interna, que va a ser tablas dinámicas, que va a ser la elaboración de gráficos y todo, para que después al final puedan tener una hoja de resumen que va a permitir canalizar o realmente entender la transformación que ustedes hicieron desde datos a información. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Esto queda un poco feo, pero Ignacio, dime. en el programa figuran macros. No ¿Cómo? sé si en el programa aparecen macros, vas a ver macros. Sí, yo envié, de hecho el día me equivoqué y envié el archivo de la clase de macros en vez de enviar porque a le había cambiado el nombre. Entonces, como esta parte con tabla dinámica, para mí era ideal mostrarlo después de que viéramos tablas dinámicas. De hecho, Ah, ese es ya, el orden. Pero me confundí y vimos las de macros, así que la de macros sería la próxima semana. ya, perfecto. Ahí voy a mostrar un ejemplo de simple macro por grabación y después vamos a pasar a hacer un formulario que va a tener los botones programados con instrucciones, hacer un PDF, etcétera. Ya, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Miren, adicional a estos dos archivos de clase, y yo les mandé uno de ejercicios. Ya recordemos que habíamos conversado que la prueba va a ser este 18. Me parece que hay unos alumnos que entraron más tarde, así que me pueden escribir para que veamos qué podemos hacer ahí. Pero para la gran mayoría sería entonces esa la condición, que la prueba se las envío el viernes y la recibo el domingo 20. Ahí van a tener tiempo suficiente para poder hacerlo. Y los ejercicios que les mandé son ejercicios de pruebas anteriores, así que les recomiendo que le echen una pasada. Y se pueden hacer todos sin problema, en realidad están súper bien para la prueba. Eh, No, eso no los tengo ya. Estos Yo por lo iban, menos. si recibiste por ejemplo la primera invitación, ahí iban, clase Ah, perfecto, ya. 7 ejercicio y clase 6. Y ahí están los ejercicios. Como les comento, esto es prácticamente una prueba. El uno es bien Sí, simple, sí, es sí. como, no es complejo, sino que como que tiene un poquito de condiciones. Tengo una tabla aquí donde tengo que buscar cosas, así que este tema de buscar no les puede costar. No puede ser que no sepan cómo sacar un dato de otra tabla, tienen que saberlo y si no, por favor pregúntenme, porque eso lo van a tener que usar siempre. Eh, Este ejercicio, en mi experiencia, es uno de los que da mayor problema, así que si este lo pueden abordar bien, les comento de nuevo, van a estar súper bien para la prueba. Es un poco no, está enredado, bien. pero claro, tiene como ahí como para que si no tienen nada mejor que hacer, ocúpense con esto y les va a llevar un ratito. Y nada, el resto, como les comento, no es tan difícil. Puede que haya ahí una... O sea, por ejemplo, la prueba tiene 3 problemas y no hay ninguno por ejemplo, este es como el problema 1, por decirlo así. Y estos son como problema 2. No hay problema 3. Entonces ahí como que vayan entendiendo como la complejidad o cómo se pueden Sí. enfrentar a la prueba. ¿Ya? Así que eso, chicos, pueden ir haciéndolo en la semana y me van explicando todo. O también les puede servir como para seguir soltando la mano, si es que sienten que les fue, si es que se sienten como con confianza después de la prueba, O sea, o son no súper requieren hacerlo, útiles. lo van a tener. Sí, la idea es como que, Súper que útiles. les sirva de práctica. Así que eso, chicos, les escribo el viernes, les mando la prueba y ya después podemos reagendar, o sea, después de que Bueno, ¿no era el jueves? terminemos, ¿cómo? ¿El jueves o el viernes? El viernes se las mando. Del El viernes al viernes, ya. domingo queda. Sí, yo creo que igual Súper. es probable que hagamos otra prueba luego, porque, como les comento, después pasamos a Power BI. Entonces, la idea es cerrar Excel y a mí, yo quiero cerrarlo con este ejercicio que les comentaba, de que les voy a subir una base sucia con condiciones, con bla, bla, bla. Y la idea es que eso también lo puedan hacer antes de que pasemos a lo otro. Así que eso, chicos, Gracias, ¿eh? Gracias, estamos Ignacio. viendo Ignacio, y dime. el,
Esta prueba que nos vas a facilitar el viernes, ¿se manda por correo? ¿Se va a cargar en la plataforma? Sí, por correo. Por Sí, correo, te la respondemos por correo, ¿cierto? sí, todo por correo. Y Perfecto. claro, yo estoy marginado en la plataforma, no sé cuál ocupan. Así que full correo nomás, yo les mando las instrucciones ahí también, para, por ejemplo, el nombre del archivo. También les pongo que, por ejemplo, si es que tienen alguna duda, me coloquen el supuesto ahí. Por ejemplo, supuesto, yo entendí esto así, así que por eso lo voy a hacer así. Y lo hacen. Entonces, porque a mí lo que me interesa no es como que exactamente hicieron 100% lo que yo esperaba, sino que al final hacen las cosas bien. Entonces, si ustedes entendieron, o sea, se toman con algo ambiguo, que usen su criterio, lo pongan ahí y que lo que desarrollen se ajuste a su criterio. Así que eso para mí está bueno igual. Y claro, ahí está la hora de que lo envíen y todo. Y nada, pues lean bien las preguntas porque me ha pasado que de repente, por ejemplo, son 7 cosas que hay que hacer y hacen 6, la séptima no la vieron, o el gráfico no lo vieron, se le olvidó, y eso pega. La idea es que no se regale puntaje. Así que eso, chicos, ¿alguna otra ¿Y duda? el domingo hasta qué hora se podría entregar? Hasta las 23:59. Ya, buenísimo. Ignacio, Dime. eh, chucha, se me olvidó de preguntar. Eh, eh, ¿Necesitas algún complemento adicional? No sé, por el sol, pero alguna cuestión, algo para... ¿Tú No, trabajas con algún complemento particular, o no? no hemos No trabajado hay, con no hay nada que tú complementos. no tengas que nosotros no tengamos. No. Solo las fórmulas son lo que van a tener que ocupar. Ah, ya, Formas, formatos, nada más. De hecho, esta prueba es bien simple, solo fórmula y gráficos, nada más. No tiene tabla dinámica, no tiene otra cosa. ya, Así perfecto. que solo tu cabeza. Gracias. Ya, Chao, chicos, chao, gracias. si alguna otra duda, Ninguna por acá. Muchas gracias, Ignacio. vale, nos estamos Profe viendo, Ignacio. chicos. Vale, Vale, igual que que estés estén bien. bien. Cuídate, Chao, chao. Diego. Gracias. Chau. Que Chao, descansen. chao. Adiós.